Bienvenidos a un nuevo episodio de El Plan Asignado. ¿Cómo están? Oigan, hoy vamos a hablar del dinero. Oigan, es que al dinero hay que sacarlo como de ese cuadro, de ese escalafón donde se lo tiene mal visto y etcétera. Y me parece que la mejor forma de hacerlo es poniendo casos concretos donde se ven dinámicas, donde se muestra cómo el dinero afecta nuestras relaciones en el día a día y cómo nuestra relación con el dinero se ve afectada por cosas externas, por una determinada emoción o por una determinada situación en nuestra vida. Seguramente han escuchado hablar de que nosotros seguimos patrones de conducta heredados de nuestras familias, etcétera, etcétera. Entonces hoy vamos a hablar sobre eso. ¿Por qué? Hace unos días estaba escuchando unas conferencias, parte de mi trabajo, sobre el dinero. Entonces estaba escuchando a un personaje que se llama Jean-Luc Debachter, que es un belga, un capo en el desarrollo personal, un duro en el desarrollo profesional y aparte de eso tiene una empresa montadísima y está muy bien de dinero, vamos a decir, tiene una relación con el dinero, una vida abundante, vamos a hablar más de eso. Entonces él estaba contando una historia que me llamó mucho la atención y que yo decidí llamarla la historia del amigo rico. Y la vamos a ver en detalle. Entonces, ¿cuál es la historia del amigo rico? El personaje Jean-Luc estaba asesorando a un emprendedor y el personaje decía que desde hace un tiempo sus finanzas se venían viendo afectadas y quería entender un poco más por qué esta situación. Entonces él le mostraba, empezaron pues a hacer investigación, a hacerse preguntas, por qué sí, por qué no, qué sientes aquí, qué sientes allá, etcétera. Cosas de terapia, los terapeutas, los psicólogos saben más de eso, para qué son estas preguntas. Entonces se dieron cuenta que el personaje, en su grupo de amigos, él era el único empresario y aparentemente pues era el que mejor económicamente estaba. Entonces sus amigos decían como no, no nos preocupamos por él está bien, él no tiene problemas, él está bien. Pero por otro lado había otro amigo que estaba mal, que era asalariado, que una situación, la otra, entonces era el que en peor situación económica estaba, vamos a decirlo de esa forma. Entonces era el que más atención recibía. Entonces resulta que inconscientemente el empresario, que era el más abundante, estaba bajando su nivel económico, su situación financiera se estaba viendo afectada, ya que sus amigos no le estaban dando tanta atención porque decían, no, es que este personaje tiene la vida resuelta, o sea, él es empresario, tiene la vida resuelta, sus problemas no son tan graves. Entonces, porque claro, las personas estaban asumiendo, su círculo social asumía que porque él tenía dinero había que preocuparse menos por él. ¿Les suena conocida esta historia? ¿Les suena algo? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han sentido? ¿Lo han visto por ahí? Oiga, porque yo sí. Entonces aquí no solo les cuento el por qué pensé en ello, sino también por qué es importante esto. O sea, porque yo dije, oiga, el siguiente capítulo del podcast va a ser sobre ese tema. Pues porque he notado que efectivamente existe la tendencia. Es una historia que ya he visto y que he notado que existe la tendencia a darle más atención a esta persona que se encuentra mal económicamente. Entonces, y lo he visto mucho en las dinámicas familiares, no solamente con el dinero, sino también con las enfermedades, pero eso es un tema que prefiero no tocarlo hoy porque también es muy extenso, pero lo he visto con el dinero. Entonces, porque el dinero no solo ha sido un medio para ayudar, sino también un medio pues para recibir ayuda, ¿no? Como para decir, oigan, es que estoy mal, esta persona está diciendo que está mal económicamente, entonces hay que ayudarla, hay que ser conscientes, hay que ser más condescendientes con esta persona. ¿Por qué? Pues porque está mal económicamente. Entonces, y estoy seguro que a muchos de ustedes han visto los casos en familias, como no, es que está el hermano rico y el hermano pobre, entonces no, es que el hermano pobre hay que ayudarlo, no, es que pobrecito el hermano pobre. Y el hermano que está rico, no, él está bien, él tiene que ayudar, o sea, es su deber, es que le toca.
Entonces, que eso es una dinámica que yo la he visto también muchísimo en países latinoamericanos, en Colombia, en círculos donde he crecido, o sea, a nivel de sociedad, en la ciudad, en las dinámicas de lo que uno ve en su ciudad, lo he notado muchísimo. Entonces, entonces, oiga, si esta persona empieza a cargar con la carga es de que si tengo dinero me toca ayudar, si tengo dinero no me ayudan, pero esta persona que tiene dinero sí le ayudan, entonces miren cómo puede eso trabajar el cerebro en la forma inconsciente. Yo he hablado mucho en este podcast, bueno, en alguna ocasión en el podcast hablé por qué le llamé el plan asignado, porque si no hacemos consciente algo, si no hacemos consciente en nuestro plan lo que queremos, se nos va a asignar un plan, se nos va a asignar una situación que va a estar determinada en general por lo que nuestro cerebro inconsciente cree que es importante para nosotros. Entonces, a eso, para allá voy. Entonces, lo he vivido yo cómo, cuándo, dónde. De entrada, en mi familia, a nivel de mis papás y de mis hermanos, creo que hemos tenido una dinámica diferente puntualmente porque hemos trabajado todos juntos. O sea, hemos trabajado todos a la par en diferentes momentos. Cuando se ha necesitado, nos hemos entregado a lo que nosotros en algún momento construimos, a lo que nosotros llamamos en algún momento el negocio familiar. Entonces todos hicimos parte de esa construcción. Entonces luego también hemos vivido con mucho agradecimiento. O sea, creo que el agradecimiento ha sido una parte esencial de nuestro crecimiento como familia. El ser agradecidos, y además también creo que eso, el hecho de que hay mucho agradecimiento, no nos ha generado ese tipo como de rencores o de dinámicas en las que es que a él le dieron y a mí no, es que a ella le dieron y a mí no. A todos nos han dado igualdad de oportunidades, nos han dado oportunidades muy buenas y nosotros hemos sido agradecidos con eso, porque también hay muchas dinámicas en las cuales se les ha dado mucho y no hay agradecimiento. Afortunadamente no es nuestro caso a nivel familiar, pero a nivel de empresa, a nivel de sociedad, a nivel de trabajo, de lugar de trabajo, de colegio, a nivel de universidad, vamos a decirlo, de los espacios en los que uno hace vida social, sí me ha tocado verlo y me ha tocado verlo muchas veces. Por eso les preguntaba hace un momento, ¿les suena esta historia? ¿La han escuchado? ¿La han vivido? Porque creo que es una historia que sucede muchísimo en nuestra sociedad, en nuestros países. Puntualmente recuerdo haberla visto no solamente en nuestros países, sino en otros países. El ejemplo que él colocaba, que el autor colocaba, que el conferencista daba, era en Bélgica. Y uno diría, pues es que Bélgica y Colombia, ¿en qué se parecen? Nada, pues no hay mucho en lo que se parezcan, pero miren que esas historias se ven también allá. Y recientemente lo vi aquí con mi expareja, que cuando su situación económica cambia y empieza a llevar una vida más modesta, su familia ya se muestra un poco más abierta a nivel financiero a querer ayudar, pero antes se negaban porque se tenía una situación económica más beneficiosa. Entonces, ¿está relacionado lo uno con lo otro? Para mí que sí. Entonces, eso como en parte como a la vivencia personal, y por eso lo traía aquí en este capítulo. Ahora, ¿qué he aprendido sobre ello? Entonces, una cosa, lo primero que se me vino a la mente fue esa envidia, y luego vi otra razón que me parece más fuerte. La envidia es un tema que me gusta, que voy a hablar en otro episodio del podcast, porque de entrada me parece que no es tan mala como se la pintan, que tiene una función muy, muy importante en nuestra evolución, en nuestro desarrollo. Pero bueno, tema de otro día, hoy no. Lo que sí es una dinámica de lo que yo llamo la pertenencia al clan. Entonces, la pertenencia al clan es un tema que a mí me gusta muchísimo y que lo he hablado en diferentes ocasiones con mis hermanas, y en alguna ocasión ellas me dijeron, hablando sobre la pertenencia al clan, me dijeron como, deberías hacer un podcast. Entonces,
aquí está prácticamente. El tema del clan es algo que lo vengo analizando desde hace mucho tiempo. Entonces hay que tener en cuenta que cuando yo me refiero a la pertenencia al clan, me refiero a las dinámicas sociales que nos hacen pertenecer a un grupo social. ¿Por qué lo llamo pertenencia al clan? Porque antes de ser una sociedad, de ser la sociedad en la que somos, de que seamos países, de que seamos organizaciones internacionales, de que nos hayamos dividido en la forma en la que nos dividimos recientemente, porque la invención de países es algo reciente y la historia de la humanidad es muchísimo más larga, se podría decir que que el ser humano no era un ser aislado, el ser humano siempre se ha considerado un ser social y tenía que formar clanes para poder subsistir. Entonces, cuando estoy hablando del clan, estoy hablando de ese grupo social en el cual el ser humano vivía, se movía, realizaba sus dinámicas. Entonces, la pertenencia al clan es eso, como qué es lo que me hace pertenecer a este clan. Entonces, aquí vamos por partes. Porque de entrada, cuando nacemos, nosotros entramos a pertenecer a un clan en el mejor de los casos. Entonces, y empezamos a crecer perteneciendo al clan, viendo cómo actúan unos y otros, qué es lo que hace nuestro entorno social. Entonces, y aquí pueden entrar N mil ejemplos sobre lo que puede ser pertenecer a un clan o no. Entonces, listo, trasladamos eso al día de hoy. Nuestro clan es principalmente nuestra familia y nuestro entorno social. Entonces, nuestros amigos, nuestro equipo de trabajo, la gente con la que trabajamos, nuestra familia, amigos, familia, gente con la que trabajamos, gente con la que compartimos en nuestro día a día. Entonces hay muchas cosas, sucede que hay muchas cosas que el ser humano pues es independiente también, pero es codependiente de su entorno social, etc. Hay un miedo, que después hablaré otro día sobre eso, hay un miedo a ser excluido del clan, porque ser excluido del clan implica que la vida de uno corre riesgo. Ya no estamos en ese punto, gracias a Dios, pero aún así existe como esa presión del grupo, porque haces algo que es diferente a lo que nosotros hacemos. Entonces, hay que pararse a pensar un poquito sobre esto y hay que dar ejemplos para entenderlo mejor. Entonces, tú estás en una familia de asalariados, estás en una familia de, por ejemplo, no sé, profesores, y tú decides que quieres ser comerciante, tú decides que quieres ser empresario, o tú estás en una familia de abogados y dices que quieres ser artista, o creces con unos padres que no tuvieron la oportunidad de ser profesionales y ellos lo que más esperan es que tú seas un profesional y que seas un profesional de algo que sirva, porque además, porque donde digas que quieres ser profesional para estudiar artes, pues también va a haber un rechazo del clan. Entonces todo este tipo de situaciones genera una alteración en el clan, genera como una tensión en el clan. Y muchas veces se puede ver esto como una traición. Entonces, como una traición. ¿Por qué lo menciono como una traición? Porque yo lo vi muchas veces en la cara puntualmente de mi abuela cuando yo le decía como, no, mamita Carmen, es que yo no desayuno. No se preocupe por hacerme desayuno, que yo no como en las mañanas. Y yo veía en la cara cómo se le transformaba la expresión de su cara, como si yo estuviera traicionando lo que ella ha venido haciendo durante 70 años. Entonces crió a sus hijas de una forma, hacía esto, compartía con su familia de esta forma, y llega alguien y le dice, de su familia además, y le dice como, no, es que yo no desayuno. Entonces para ella era como una especie, yo lo notaba en su cara que era como una traición. Caramba, son cosas que pasan rápido, pero entonces ustedes han visto, estoy seguro que conocen muchas familias donde ha habido muchísima tensión porque alguien decide hacer las cosas de forma distinta. Entonces, claro, el impacto que esto genera es que cuando la persona vive esta situación, se siente el rechazo, y claro, y el rechazo está ligado con el miedo que nos hace creer que que por este rechazo nos van a excluir del clan y nuestra vida corre peligro. Entonces ahí ya entramos a una parte que yo como, ¿qué es lo que recomiendo yo? Primero, de entrada, yo no recomiendo nada. Cada uno tiene derecho a equivocarse y a vivir la vida y a cometer sus propios errores y aprender de ellos.
pero yo he vivido las cosas de una forma distinta. Entonces, de entrada, lo primero es entender que ya no estamos en esa situación de si me rechazan, mi vida corre peligro, soy excluido. Entonces, si soy excluido del clan, mi vida corre peligro. Entonces, a nivel de la familia, yo no tuve papás a los cuales tenía que revelarme, no. Afortunadamente, gracias a Dios, porque de entrada ellos han sido personas de mente muy abierta, tolerantes, abiertos al cambio, a aprender, a descubrir nuevas cosas y gracias a Dios, qué maravilla, o sea, no me quejo en absoluto de eso. Pero claro, en algunos momentos yo tomé decisiones que eran no era necesariamente lo que ellos esperaban, sino o sea, que ellos esperaban como que otra decisión, otra actuación. Pero todas las decisiones, o bueno, no todas, pero casi todas las decisiones que yo he tomado en mi vida, las he tratado de hacer de la forma más consciente posible. ¿Y a qué me refiero de forma consciente? Entendiendo que lo hago porque quiero hacerlo, porque sé que es algo para mi bienestar, para mi desarrollo, porque es algo que con lo cual siento que voy a estar mejor. Entonces, de entrada de eso, como para quitarme como esa carga de que estoy haciendo algo malo, de que me siento culpable por la decisión que estoy tomando. Tercero, y entendiendo como que es normal que ellos eventualmente tengan una reacción de disgusto, de esto no nos gusta, de esto lo rechazamos momentáneamente y aceptarlo con todo el amor del mundo. Porque esto yo lo ato con una enseñanza cristiana y es amarás a tu padre y a tu madre, bla, bla, por encima de las cosas, no recuerdo bien cómo es eso, pero honrar a padre y madre, para mí es eso. Entonces como que bueno, si ellos no se sienten a gusto, bueno, está bien, lo acepto. Y no voy a pretender que ellos cambien su opinión. Si yo quiero ser aceptado, pues yo voy a empezar aceptando la reacción de disgusto que ellos tienen. No los voy a obligar a pensar como yo porque ellos no pudieron obligarme a pensar como ellos piensan. Entonces, esas son como las tres cosas que yo he tenido presentes en mi vida a la hora de estas situaciones. A nivel familiar, claro, a nivel de amigos, a nivel de conocidos, sí me ha tocado aprender a soltar y dejar ir a la gente de mi vida y ir a ver gente, dejar de tener gente presente en mi vida, entendiendo que no todos estamos en el mismo nivel energético o vibracional, que lo estuvimos en algún momento, pero que ya no lo estamos más, que por una situación ya pasamos a otro nivel, arriba, abajo, lo que sea, pero ya no estamos. Entonces, entender eso también me ha permitido como soltar, porque hace parte de la vida, nada es para siempre. Y bueno, entonces, y el tema del mismo nivel vibratorio, del mismo nivel energético, es un tema que para mí es apasionante y que tengo muy buenos ejemplos para dar, pero que lo dejamos para un próximo episodio. Por el momento, nada, darles las gracias y desearles un feliz resto de día y un feliz resto de tarde o de noche. Besos para todos. Chao, chao.